Estados Unidos es el epicentro de la crisis de aumento de consumo del fentanilo, al que se le atribuyó un número creciente de muertes. Los más impactados son jóvenes y adultos menores de 35 años. Se usa tanto en contextos médicos, como analgésico para el dolor intenso, como de forma ilícita, donde se mezcla con otras drogas, aumentando el riesgo de sobredosis. Su producción es barata y rápida, lo que facilita su expansión en mercados ilegales. En Argentina, el consumo indebido de fentanilo y propofol se ha convertido en un problema visible dentro del ámbito médico, especialmente entre anestesistas. Los casos recientes revelan un circuito de robo y desvío de estos fármacos desde hospitales hacia usos recreativos, con el resultado de muertes de profesionales de la salud. Esta charla explica en detalle la situación actual del consumo de fentanilo y propofol. Muchas gracias una vez más por compartir con ustedes y poder llevar adelante algunos temas que nos parecen relevantes, no solamente porque han tomado un lugar muy importante en las noticias en el último tiempo, no por primera vez, ya van a ver que otras veces algo de esto ha sido foco de las novedades y de los medios, pero bueno, vamos a recorrer juntos hoy unas diferentes estaciones, digamos, para ir entendiendo de qué se trata el propofol y el fentanilo y de qué manera vamos a poder ir llevando adelante, como siempre, un foco no solamente de comprender algo que surge a partir de la actualidad, sino también poder hacer foco en el cuidado y también en la prevención de temas de salud y en este caso de salud mental y consumo de sustancias. El recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a hablar un poco de propofol y fentanilo. Vamos a ver algunas particularidades que surgieron en Argentina y trascendieron un poco la frontera. Las noticias de estos últimos días han llegado a toda Latinoamérica y a algunos otros lugares del mundo, así que vamos a hacer un poco de pie en eso y trabajar específicamente con tres grandes ejes que me parecen los importantes para que puedan tener una buena visión de la situación. Es algo que puede pasar a veces cuando escuchamos sobre estos temas, que es el miedo a la anestesia. Otro, el personal de salud en riesgo, que habitualmente se los considera infalibles, casi sobrehumanos, y no lo son. Y por otro lado, la prevención para todos, no solo para el personal de salud, sino para todas las personas que pueden estar expuestas a los consumos hoy. Bien, a ver, hablando de propofol y fentanilo, son dos fármacos que tienen que ver con el ámbito hospitalario, ¿no? Yo les contaba que hace un tiempo también habían sido noticia estos fármacos. Quizá recuerden que fue la vida de Michael Jackson, pero quizá la causa de muerte no es tan clara. Bueno, fue el propofol, ¿sí? El fármaco por el cual se produce la muerte de Michael Jackson y lo perdimos, ¿no? El propofol fue el causante de la muerte de Michael Jackson, más allá de que podamos pensar en que, como siempre, hay múltiples factores que pudieron haber contribuido. Otro famoso que también ha tenido que ver con alguna de estas sustancias fue Prince. La causa de muerte de Prince estuvo relacionada con otro fármaco, ¿sí? Con el fentanilo. Fue el fentanilo el factor final que tuvo que ver con su fallecimiento. A ver, solamente un poco de orden de información para no entrar en mucho detalle técnico, pero quizás hayan escuchado hablar de los opioides, de los opiáceos, del opio, ¿sí? Tiene una larga historia el opio. De hecho, fue causante de guerras muchos años atrás. Y el opio es una planta, ¿sí? De donde sale, y a partir de ahí tenemos
opiáceos que son naturales, que son derivados del opio, como la morfina, por ejemplo, o la codeína, que están en los jarabes, en algunos jarabes para la tos. Y tenemos grupos de opioides que son, por ejemplo, semisintéticos, como la heroína, que la habrán escuchado nombrar en muchos países, en donde es una sustancia de uso y de abuso por las personas para drogarse, que producen graves problemas de salud pública. Los opioides sintéticos que se sintetizan por completo en el laboratorio, ahí tenemos el fentanilo, la metadona, el tramadol. El tramadol lo escuchamos mucho, en Argentina se usa para el tratamiento del dolor, a veces después de una cirugía. La metadona, muchas veces escuchamos su uso a personas que han estado en respirador, y para deshabituar de algunos de los fármacos del respirador, la metadona se utiliza. O luego de tratamientos prolongados del dolor con morfina, también la salida con metadona puede ser utilizada. Y el fentanilo, que es uno de los fármacos de los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? Hablamos de fentanilo y propofol. El fentanilo es un opioide, ¿sí? Y como opioide conserva muchas de las características comunes del grupo. Ahora vamos a ver algunos detalles, pero rápidamente saber que tiene una potencia muy alta, ¿sí? Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, por ejemplo. Acá tenemos algunos datos del fentanilo. Por ahí, para que a ustedes les sirva para entender un poco lo que se escucha todo el tiempo en las noticias en estas últimas épocas, es importante saber que tiene mucha potencia, que sirve para la analgesia, produce sedación, pero produce euforia. La euforia, que también la producen otros opioides, son sensaciones placenteras de mucha intensidad. Por eso es una sustancia utilizada por personas para poder tener esos efectos cuando se drogan, pongámosle comillas, recreativamente o dentro ya de la problemática de consumo, ¿sí? Se usa en cirugías, se usa para dolor, se usa en terapia intensiva, se usa en anestesia, ¿sí? Tiene riesgo de depresión respiratoria. Eso es justamente uno de los riesgos que vemos por muertes por sobredosis, por ejemplo. No hace falta mucha cantidad para pasarse de los márgenes de seguridad y poner en riesgo la vida, ¿sí? Ese es el punto en donde se puede generar un paro respiratorio, ¿sí? Cuando eso pasa. Y tiene un potencial adictivo muy alto, tiene mucho potencial adictogénico y mucha potencia, ¿sí? Dentro de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que allá hace unos años, en 2022, hablamos bastante en el Congreso de Brisa sobre este tema, acá podemos decir que es una de las sustancias principales en la crisis de opioides de Estados Unidos. Y el punto que sigue también explica algo muy importante. La crisis de los opioides de Estados Unidos y lo que escuchamos hoy en Canadá, en Estados Unidos y otros países sobre el fentanilo no está relacionado con el fentanilo de ámbito hospitalario, ¿sí? Está relacionado con el fentanilo en el mercado ilegal al alcance de cualquier persona fuera de los hospitales. En Argentina está clasificado como un estupefaciente y tiene control estricto y es solo de uso hospitalario. Ahora vamos a ver algunas particularidades de por qué están las noticias en este último tiempo. El propofol no es un opioide, es un hipnótico, se usa de forma endovenosa para apagar la tele, digamos, ¿no? La frase popular de se me apagó la tele, bueno, ¿qué quiere decir? Apaga la conciencia, produce un estado hipnótico con sedación profunda y eso es útil para la anestesia general, por ejemplo, cirugías, endoscopías, se usa para la sedación y es un fármaco esencial. Se usa en las emergencias, tiene un efecto de 15 a 30 segundos, es muy rápido, también dura poco tiempo si no se hace una infusión continua, ¿no? O sea, si no se le va administrando repetidamente a lo largo del tiempo, la persona se despierta de 5 a 10 minutos después de haber recibido el primer efecto, ¿sí?
Y bueno, y por supuesto también tiene riesgo a nivel respiratorio, además de algunos otros riesgos que también pueden ser mortales, ¿sí? Eh, no es un fármaco que tenga potencial adictivo, pero sí está en combinación con otras sustancias que muchas veces produce algunos problemas, ¿sí? Y también es de uso hospitalario. Bueno, acá les traje un comparativo muy rápido eh, entre propofol y fentanilo. La verdad es que los dos tienen un alto riesgo potencial de producir problemas respiratorios y la muerte. Así que en ese caso es que esto que ha aparecido en el último tiempo en las noticias con la muerte de 2 personas, que además está conectado con, obviamente, con hospitales, porque el uso fuera del hospital es lo que llama la atención en un contexto que no es el ámbito sanitario ni tampoco un procedimiento de salud, ¿sí? Y es claramente, son 2 fármacos que es en el contexto sanitario donde tienen su función, donde deben cumplir su función adecuada y son muy necesarios, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco lo que nos ha pasado en el último tiempo en Argentina, ya que las noticias han llegado a toda Latinoamérica y a otras partes del mundo, les cuento un poquito. El año pasado, en 2025, el fentanilo argentino nos trajo noticias bastante preocupantes porque aparecieron ampollas contaminadas con bacterias multiresistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que recibían las ampollas contaminadas de fentanilo, fabricadas por 2 laboratorios en particular, que se distribuyó en diferentes efectores del sistema de salud, generaban infecciones que tardaban en ser detectadas y, fíjense, más de 121 muertes confirmadas por esta causa, más de 154.000 ampollas contaminadas, las que fueron detectadas en el sistema formal, ¿no? Y más de 20 centros de salud afectados. Esto fue un impacto muy grande que tuvo en nuestro país el año pasado este tema y generó no solamente que se retiren los lotes contaminados, sino que además generó un incremento en los estándares de control exigidos por el organismo regulador de nuestro país a partir del año pasado y que hoy nos encuentra con muchísimos más niveles de control que los que teníamos hace un año, que ya existían, pero esto aumentó. Y esto es una de las situaciones que tuvimos con fentanilo en el último tiempo. Y la otra tiene que ver con las Propofest. Han llamado Propofest a estos casos, digamos, en los que han ido difundiendo los medios periodísticos, con la idea de comunicar, digamos, y generar impacto, pero lo que realmente sabemos hoy es que hay 2 profesionales que fallecieron entre febrero y abril de este año, un anestesiólogo, un médico y un enfermero, y en ambos casos se encontraron ampollas que habían sido sustraídas de diferentes hospitales y surge la idea de las Propofest, después vamos a hablar un poquito de eso, por la conexión, por posibles usos que se le dan al fentanilo y al propofol, que fueron las 2 sustancias de las que venimos hablando y que fueron encontradas en las escenas de la muerte de ambas personas, ¿sí? Hoy en día esto tiene causas judiciales del ámbito penal en marcha y mucho ruido, ¿sí? Mucho ruido mediático, muchos audios, muchas fotos. La verdad es que por el momento lo que nosotros sabemos a ciencia cierta es que hay 2 fallecidos, que hay medicamentos que fueron utilizados fuera del ámbito hospitalario, que pudieron haber causado la muerte de estas 2 personas, y la hipótesis es que existen algunas formas de consumo en donde podrían estar involucrados los diferentes profesionales de la salud en lo que es la sustracción de
estas cápsulas y estas ampollas para poder ser utilizadas fuera del hospital, ¿sí? Es todo vía endovenosa, con lo cual son ampollas y la utilización parecería que viene por el lado de algunos consumos extremos, ¿sí? Después lo vamos a contar un poquito mejor pensando en la prevención. A ver, desde hace un tiempo que escuchamos la palabra fentanilo y pensamos que se instaló en la Argentina ¿no? los problemas de los opioides, la epidemia de los opioides de Estados Unidos. La realidad es que si bien existen consumos fuera de prescripción de opioides y abuso de opioides, la cantidad de personas que hoy están teniendo problemas con el consumo de opioides es muy baja. No tiene relación con lo que está pasando en otros países. Tenemos algunas cuestiones de algunas personas que realizan su tratamiento porque la sustancia de consumo ha sido un opioide y que no pertenecen al ámbito sanitario, y también por supuesto tenemos otras personas que pertenecen al ámbito sanitario y que pueden tener facilidad para el acceso a alguna sustancia y que eso también les favorece estar teniendo un problema de consumo con sustancias de este tipo, ¿sí? Acá hay un dato del Hospital Fernández, que es un lugar de referencia en nuestro país para este tipo de problemas y recibe muchísima cantidad de casos, y la verdad que están señalando que hay muchísimos casos de adicción a otras sustancias, pero justamente con respecto a el consumo de propofol, por ejemplo, prácticamente no hay muy poquitos casos, muy aislados, muy excepcionales, ¿sí? El acceso sí de los profesionales a ciertos fármacos del equipo de salud, enfermeros, médicos, hace más fácil que en ese grupo, por algunos otros factores que luego vamos a hablar, haya acceso y quizá más facilidad para ese consumo. Por otro lado, también es cierto que en relación a lo que se está discutiendo hoy en los medios, todos los sistemas de control de los fármacos como estos tienen bastantes estrictos pasos de chequeo y de seguridad, pero como todo sistema puede no ser invulnerable y hay algunas fallas de control en algunos lugares que seguramente serán los lugares en donde aquellos que tienen interés tratarán de ver si pueden conseguir esas sustancias para retirarla del contexto hospitalario, ¿sí? Y bueno, de ninguna manera es un fenómeno masivo ni generalizado, ni tampoco significa que la anestesia en los hospitales sea insegura o en los centros de salud, ni tampoco que todos los cirujanos o todos los anestesistas estén drogados, ¿sí? Que bueno, esto parece raro que tengamos que explicarlo, pero un poco reconociendo que este tipo de noticias generan desconfianza y activan miedos, también tenemos que puntualizarlo y por eso vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El miedo a la anestesia, por ejemplo, en unos minutos. A mí me parece importante que si la Propofest es elegida como una forma de los medios periodísticos para generar impacto, aprovechemos este impacto y hablemos de ¿qué? De prácticas extremas de consumo. La Propofest es noticia porque es una práctica extrema de consumo. Y en un grupo profesional al que se le exigen características sobrehumanas muchas veces, ¿no? Como ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero fíjense que si miramos por distintos grupos de edades, las prácticas extremas de consumo existen, ¿sí? Acá les traje algunos ejemplos. Niños y adolescentes, por ejemplo, las previas. El reunirse en un lugar a consumir mucho alcohol y otras sustancias. Los UPDs, ¿sí? Que son el último primer día, es el último primer día del último año de secundario, por ejemplo. También reuniones a consumir alcohol
al extremo, antes de ir a la escuela, el primer día de clases del último año del ciclo, por ejemplo. Cuento porque por ahí en Argentina lo tenemos muy escuchado, pero por ahí en otros países se llama distinto o no lo han escuchado. Y las previas son antes de salir, ¿no? Como se sale más tarde, nos juntamos antes a alcoholizarnos para salir. Bueno, los viajes de egresados ya son un clásico, es una semana de consumos extremos a lo largo de una semana de viaje, ¿no? De fin de ciclo de estudios, por ejemplo. El binge drinking tiene que ver con los atracones de alcohol, por ejemplo. Es un gran consumo de alcohol en muy poco tiempo. Usan embudos, vacían varias botellas de alcohol al mismo tiempo en la boca de la persona que lo tiene que tomar, que no se le tiene que caer. Bueno, el eyeballing, que tiene que ver con el ojo, aunque no lo crean, es el consumo directo de vodka en los ojos. Tampodka, que es el nombre que le ponen a los tampones para ingresar alcohol por vía vaginal o rectal a través de las mucosas. Bueno, distintas formas como combinar jarabe para la tos que tiene codeína. Hay algunos que tienen, otros que no, depende del país, hay prohibidos y otros no, con gaseosa, entonces mezclan el jarabe para la tos con la gaseosa. O algunos retos virales que todos tienen que ver con esto, con llevar al extremo el consumo de una sustancia. En adultos jóvenes, policonsumo, fiestas electrónicas con alcohol, con MDMA, éxtasis, ¿sí? Ketamina. Algo que se nombró, pero que existe y puede estar en relación también con las propofes, digamos, pero en principio las chemsex es utilizar drogas para potenciar y prolongar actividades sexuales o sensaciones durante la experiencia sexual, que puede ser con otras personas o solo. El uso de GHB, por ejemplo, que tiene que lo llaman el éxtasis líquido, que tiene un margen muy finito entre la seguridad y el riesgo, ¿no? de sobredosis, muy poco margen ahí. Y después el uso del sildenafil, que es la pastillita azul, ¿no? Combinado con sustancias. O sea, son todas prácticas en extremo. Acá llama la atención la Propofest y lo que se supone que pasa con algunos profesionales de la salud que extraen sustancias y arman situaciones donde las personas pueden consumir a tener sensaciones extremas, pero no es la única lógica de la que tenemos que pensar, ¿sí? Abuso de psicofármacos en el caso de adultos con o sin recetas, muchas veces también el uso de psicofármacos mezclados con alcohol. No aguanto más, me quiero apagar, ¿no? Y llega el viernes y me tomo el diazepam con alcohol y hasta que me despierte, ¿no? A volcar. Incluso a veces en soledad y en casa. Así que consumos funcionales, utilizar sustancias para rendir más. No me puedo dar el lujo de parar ahora. Entonces vienen las latas de estimulantes llamados energizantes, con consumo de cocaína para aguantar un poco más, ¿sí? O sea, son todas experiencias extremas de consumo. Todas buscan el efecto inmediato, lo más intenso posible. En algunos casos la fantasía de que evitan controles, ¿no? Como por ejemplo tomar alcohol por alguna vía que no sea la vía oral. Se piensa que no van a tener aliento a alcohol, ¿no? Entonces no se van a dar cuenta, o que no van a salir en los tests, cosas que son en realidad erróneas, porque lo que sale, por ejemplo, en un test que utiliza la policía para controlar el tránsito tiene que ver con el metabolismo de alcohol, no importa por qué vía haya ingresado, ¿no? Y bueno, y después tenemos el capítulo que para prevención es importante reflexionar bastante, que es el capítulo de la disminución de la sensación de riesgo. Esta lógica de normalización, la amplia promoción de consumos de todo tipo de elementos por todo tipo de canales,
que hacen que vayamos pensando que el consumo es la forma de vivir y justamente bajamos las alertas y la percepción de los riesgos. Bueno, y estas particularidades que yo les decía hace un rato, ¿por qué es tan llamativo que estén involucrados los profesionales de la salud y los consumos? Porque se los tiene, digamos, socialmente vistos en un lugar donde se exigen muchas cosas y justamente este tipo de transgresiones son más llamativas. Se hablaba de Propofez, que era usar propofol y fentanilo con bombas de infusión, monitoreados, con alguien que supervisaba, ¿no? Esto del viaje supervisado, viaje controlado, pero se pueden hacer solamente si hay robo, si se puede ir consiguiendo ese fármaco que es solamente de uso hospitalario. O sea, se puede pensar en un consumo en privado de esta manera, pero siempre involucra un delito, ¿sí? Porque no son fármacos que se puedan conseguir por una vía legal, ¿sí? Para este tipo de uso, ¿sí? Bueno, chemsex, como yo les contaba hace un rato, es el uso intencional de distintas sustancias para poder potenciar y prolongar las sensaciones durante la actividad sexual, ¿sí? Y que se utilizan para producir duraciones muy largas, ¿sí? Y tienen riesgos de sobredosis, por supuesto el descontrol conductual, la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, la posibilidad de que se instale el trauma y que las personas se vayan haciendo dependientes a algunas de estas sustancias. Por supuesto, la automedicación con fármacos del lugar en donde se trabaja, ¿sí? También eso es otro de los problemas que suelen tener los profesionales de la salud. Y por supuesto también está la búsqueda de evasión de controles. Existen lugares en donde se hacen controles de las personas que van a trabajar si se controla si han consumido alcohol o drogas, ¿sí? Pues se trabaja, por ejemplo, con empleados del ferrocarril, se trabaja esto en empresas, por ejemplo, líneas aéreas, se trabaja también el control de consumo de sustancias, tanto preventivamente como los controles por ejemplo, algunas instituciones de salud o en empresas, por ejemplo, de energía, por el riesgo, por la seguridad y, por supuesto, acá la conducta que puede verse alterada de las personas que consumen sustancias también debe controlarse. Por eso muchas veces se busca la evasión de los controles por parte de los profesionales de la salud porque está pasando alguna de estas cosas, ¿no? Que puede ser un consumo de la propia persona o pueden estar involucrados en alguna de estas otras cuestiones, ¿sí? Bueno, por supuesto que tanta noticia sobre el fentanilo y sobre los anestesiólogos y el personal de salud que nos puede dar miedo, es importante que hablemos un poco sobre el miedo a la anestesia, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta es totalmente válida, con lo cual vamos a explorar algunas respuestas que son importantes tener en cuenta. La anestesia es una de las prácticas más seguras de la medicina. O sea, está todo protocolizado, entrenado los profesionales. Si esto se sigue adecuadamente, tiene un nivel de seguridad alto. El riesgo de la complicación grave por la anestesia es menor a 1 en 100.000 personas sanas. Es más seguro que muchas actividades cotidianas. O sea, yo siempre recuerdo que alguien contaba con respecto al miedo a volar, de que era mucho más seguro estar en esta habitación que estar en el avión, ¿no? Y entonces la gente contestaba, sí, claro, es mucho más seguro estar en esta habitación que estar en un avión. Y me acuerdo que el psicólogo que era especialista en seguridad, en psicología aeronáutica, siempre sorprendía con el dato contrario, ¿sí? Que era mucho más seguro estar en un avión que estar en este lugar en este momento, ¿no? Que la estadística de accidentes es mucho mayor, por ejemplo, en agarrar el auto e ir de acá hasta el trabajo o salir a hacer las compras en el auto, que estar, por ejemplo, en un avión.
Y en esto de la anestesia pasa algo muy parecido, ¿sí? Cuando la actividad está tan supervisada y tan controlada, el riesgo está justamente muy por debajo de otro tipo de actividades. Y cada acto en donde se utiliza anestesia tiene sus protocolos, se hace una evaluación previa, se monitorea continuamente los signos vitales. Hay muchas personas en ese lugar, no hay una persona sola que pudo haber tenido algún problema, sino que hay muchas personas que van a estar viendo lo que eso pasa, todas con niveles de responsabilidad sobre la situación. Los fármacos en los hospitales tienen cada vez más seguridad. La tenían en 2025 y pasaron a aumentar los controles y lo que es la trazabilidad, ¿no? Saber de dónde a dónde va la ampolla, quién la recibe, ¿sí? Y eso también se audita y se revisa. Y por supuesto el anestesiólogo es un profesional con más de 4 años de formación de posgrado, con lo cual ese más otros profesionales que también están en el mismo ámbito son los que cuidan cuando esto se realiza, ¿no? Así que importante prestarle atención a todos estos datos que son mucho más concretos que el impacto que tratan de generar los medios hablando de los anestesiólogos, lo cual no quita, por supuesto, que haya que prestarle atención a estos casos cuando surgen, pero eso no va en contra de todo lo que ya sabemos también sobre la medicina, sobre el ámbito hospitalario, sobre los profesionales y la anestesia. Importante, ¿qué podemos hacer nosotros para controlar hasta donde podamos algo de todo esto, ¿no? Tenemos derechos y hay algunas recomendaciones que compartir. Conocer al anestesiólogo, poder tener una entrevista previa a la anestesia, ¿sí? Excepto que sea una emergencia, una intervención de urgencia, todo lo demás que sea programado tiene esta posibilidad. A veces con el ritmo cotidiano se olvidan algunas cosas de lo humano. Es muy importante que el equipo se presente, ¿sí? Que se conozca, que se puedan plantear dudas, que se puedan plantear los temores y también escuchar la respuesta. En la institución, siempre que se pueda, elegir la institución es importante. Hay muchos hospitales en nuestros distintos lugares del país, acreditados con distintos sistemas de calidad, sanatorios. En distintos países de Latinoamérica también hay hospitales y sanatorios que están certificados por entidades de acreditación de calidad. Eso aumenta, digamos, los protocolos, ¿sí? y los sistemas que tenemos de control. Así que ese es un dato interesante, saber lugares que están ordenados, que están protocolizados, las áreas en donde este tipo de sustancias circulan, por ejemplo. Informarse, las noticias siempre muestran los casos excepcionales, de eso estamos hablando, ¿sí? De casos excepcionales. Postergar cirugías o postergar estudios aumenta mucho más el riesgo para la salud que tenemos que la anestesia. El consentimiento que damos no es solo un formulario, ¿sí? De consentimiento informado, sino que surge de una conversación con los profesionales. Ahí es donde es importante preguntar qué fármacos se van a usar, preguntar si hay algún riesgo, ¿sí? Y también escuchar esas respuestas. Lo importante es confiar, pero ser activo, participar, ¿sí? La confianza ciega muchas veces no nos ayuda a manejar el miedo. Sí preguntar, sí participar nos va a permitir entender de qué va la cosa y qué riesgos hay y tomar otro tipo de decisiones ya conociendo a la gente también, porque eso nos permite construir algo a través de la comunicación y estar en posibilidad de confiar en el equipo que va a llevar adelante la actividad. Bueno, hace un rato hablábamos de algunas características del personal de salud y algunas exigencias sociales sobre los profesionales de la salud. Es importante prestarle atención a algunos aspectos, así que vamos a recorrer un poco eso ahora. Un profesional de la salud puede ser que consuma sustancias
por muchos motivos, a veces inclusive algunas de las sustancias que utilizan su trabajo. Si bien como cada vez que hablemos de consumo de sustancias, de adicciones, de problemas de consumo, vamos a hablar de multicausalidad, algunas cosas son particulares en los profesionales de la salud, ¿no? Muchas veces el desgaste, las guardias de 24 horas vienen a continuación o antes de trabajar 12 o 16 horas más, ¿no? La exposición constante al dolor y al sufrimiento ajeno, muchas condiciones de trabajo que pueden ser precarias o no ser suficientemente acordes a el nivel de desempeño, ¿no? O sea, se pueden pedir tareas y exigir tareas y no tener del todo la capacidad, ¿no? de poder gestionar eso, porque no tenemos los recursos, porque la cantidad de tiempo, los descansos, ¿sí? Por ahí están organizados de forma insuficiente. La cultura de aguantar sin quejarse, ¿no? Esto en la formación muchas veces en el ámbito sanitario está instalado. No hay que quejarse, hay que curtirse, hay que poder tolerar y en silencio resolver las cosas, ¿no? Y bueno, y el burnout como consecuencia crónica de donde se sostiene este nivel de desgaste a lo largo del tiempo, ¿no? Como un momento en donde la persona ya no puede afrontar adecuadamente la situación y justamente tampoco puede tolerar más la apertura a la comunicación con los otros con un material emocional compartido que ya empieza a hacer daño, ¿no? O sea, la posibilidad de acompañar a personas con sufrimiento cuando se instala el burnout ya se limita. Y por supuesto del otro lado está la facilidad, la accesibilidad, ¿no? El acceso directo a las sustancias, conocer cómo usarlas, que puede dar una falsa sensación de control. Como yo sé cómo usarlas, yo lo voy a controlar. O sea, no es yo lo controlo igual, en este caso, al yo lo controlo de alguien que consume sustancias y no es profesional de la salud. Es mucho más riesgoso el yo lo controlo para el profesional de la salud porque tiene algo de cierto desde la idea de tener el conocimiento. Pero la pérdida de control, que es propia de todos los problemas de consumo de sustancias y todos los problemas de consumo, incluso lo conductual, el momento de la pérdida del control no es lo mismo perder el control con una sustancia que tiene un potencial de producir la muerte mucho más alto que otras, que eso es lo que suele pasar con este tipo de sustancias en el ámbito sanitario, ¿sí? La dificultad para levantar la mano, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si yo pido ayuda porque tengo un problema de salud mental? Si yo pido ayuda porque tengo un problema de adicciones, si yo trabajo en el ámbito sanitario, yo debería ser un ejemplo, yo debería ser sobrehumano, ¿no? Esta lógica que muchas veces se vive como si el médico, el enfermero, el profesional de la salud no fuera vulnerable a las mismas cosas que todos los otros seres humanos, ¿no? No se cansa, no se quiebra, no se rompe. Y bueno, y por supuesto está el temor a perder la capacidad de crecer en el trabajo, de poder mantener el trabajo, incluso a veces el miedo a perder una matrícula, ¿no? Así que el terreno fértil para el burnout, ¿sí? Para este agotamiento en el terreno de los profesionales de la salud es algo a tener en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Eso no tiene relación con la Propofest, ¿sí? Esto tiene relación con ¿qué? Con el riesgo de que los profesionales de la salud tengan problemas de adicciones, de consumos problemáticos, ¿sí? En un entorno donde hay que seguir trabajando a pesar de estar desgastado, ¿sí? Con agotamiento extremo, con cinismo y distancia emocional con la persona con la que debería ser cercano emocionalmente, ¿no? Y empezar a ver que no estoy siendo tan eficaz como antes, ¿no? Todo eso produce muchas veces crisis. Y a veces los profesionales de la salud utilizan sustancias que tienen a la mano, ¿eh? Y en ese terreno
hay una accesibilidad a otro tipo de sustancias. Por eso quería cerrar este encuentro hablando de prevención y pensando en todos, ¿no? Vimos algunas particularidades del equipo de salud. No hace falta ser médico, no hace falta ser enfermero para ser parte, para tener estos problemas, ni tampoco para ser parte de la solución. La prevención, como siempre que nos encontramos, le hacemos este destaque, que es que la prevención es cosa de todos. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Hablar abiertamente sobre los temas de consumo en la familia, en la comunidad, es muy importante. Tenemos ahí un punto a prestarle atención, que es el tener una alta expectativa en lo que los fármacos pueden hacer, romantizar el uso de drogas o de fármacos, ¿no? Incluirlos en un discurso cotidiano en donde forman parte, digamos, de la cotidianeidad, nos van a ayudar a resolver cosas, los fármacos, ¿no? O las drogas. Parece que no, pero muchas veces está instalado sin darnos cuenta. Bueno, no te hagas problema, olvídate, comete algo rico, ¿no? Ahí no hay nada ilegal, no hay ninguna sustancia tóxica, estamos hablando de comida, pero la lógica es la lógica de la adicción, ¿sí? Esto es para que este tipo de temas les prestemos atención, ¿sí? Porque ¿cuál es el foco ahí? El foco es entender que si tenemos un malestar, ese malestar permita que se pida ayuda o que se pongan en marcha algunos procesos de crecimiento, de aprendizaje para poder resolver esas situaciones de malestar o poder superarlas de alguna manera, acompañados, sin juzgar, proveyendo cierto nivel de ayuda, ¿sí? Sin que las situaciones de malestar se pasen por alto y al mismo tiempo el nivel de ayuda y acompañamiento busque que la persona vaya activando sus propios recursos. Con los más jóvenes, educar sobre los riesgos reales sin generar pánico, o sea, que tengan información sobre las sustancias, también que puedan tener un pensamiento crítico frente a las noticias, esto de que nos traen cierta información, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo de las Propofest y que la Propofest es el problema. No, el problema, esto es un emergente muy puntual de una problemática de consumo que está en nuestra sociedad, donde esto es algo súper específico que pasa muy poco, pero que generó toda esta noticia. Con los jóvenes y con los más chicos es muy importante que entiendan de cómo escuchar una noticia también y de qué preguntas hacerse y de qué es lo importante. Lo importante es que podemos cuidar nuestra salud, ¿sí? Si alguno de las personas que a partir de esto que pasó y de estas noticias se hace alguna pregunta, si tiene dudas sobre algún consumo que está teniendo, si estuvo pensando en consumir, lo importante es que hable con otros, que hable con los adultos cercanos si son más chicos, que hable con otras personas y que se pueda motorizar ahí lo que decimos más arriba de esto de pedir ayuda e ir acompañando en un proceso de superación o de aceptación de algunos malestares que tenemos en la vida. Y bueno, y por supuesto la parte que tiene que ver con estar atentos a que los lugares donde vamos tengan ciertos niveles de seriedad y de cumplimiento, ¿no? Miren la página web del lugar a donde van a hacer alguna práctica sanitaria, digamos, si tienen que hacerse un estudio, si son lugares que cuidan a los trabajadores, si son lugares que certifican normas de calidad, por ejemplo, o tienen acreditaciones de algunas entidades que monitorean calidad, si cuidan o no el medio ambiente. Digo, de alguna manera son indicadores de que las culturas de esos lugares de trabajo cuidan a su gente, y si son lugares de salud, sanitarios, también que es foco que están atentos a la calidad y a la seguridad del paciente que se va a atender ahí y también de los profesionales que ahí trabajan.
Por supuesto, como siempre, atentos a cualquier persona, ¿no? Vieron que ya no estamos hablando solamente del profesional de la salud, estamos hablando de cualquier persona. Vivimos todos en un mundo que facilita los consumos. Cualquier persona en cualquier momento puede presentar algún problema vinculado con los consumos, ¿sí? Así que la detección temprana sirve para poder ofrecer ayuda de forma temprana. Los cambios bruscos de la conducta, el cambio en la manera de hacer las cosas, ya la persona no tiene el mismo humor de siempre, no está haciendo lo mismo en lo habitual, ¿no? Cambió lo que pasa en el colegio o en el ámbito laboral o en el estudio, ¿sí? El aislamiento, cuando aparece el aislamiento y alguien que antes participaba deja de participar, o que se aleja, o cambia mucho de amigos, de familia, problemas de sueño, cambios en la alimentación, cambios en el aspecto. Cuando alguien empieza a faltar, las faltas después de los fines de semana, de los días francos, por ejemplo, de un trabajo, las mentiras frecuentes, esquivar preguntas, está irritable, agresivo cuando la persona no tenía ese tipo de actitudes previamente, ¿sí? Y de repente hay periodos en donde está bárbaro, está calmado, por ejemplo. Problemas económicos repentinos, sin gran explicación, ¿sí? Piensen que no solamente a veces los consumos están en relación a sustancias, también están los problemas con las apuestas, con la sexualidad, como veíamos antes también en algunos ejemplos, ¿sí? Y en profesionales de la salud, atentos cuando alguien siempre se ofrece para manejar la medicación o para ayudar a quien maneja habitualmente las ampollas. Esto es un tema, cada cual tiene que hacer su tarea, y este tipo de cosas a veces son una alerta dentro del equipo de salud, ¿sí? Así que la idea es poder hacer una detección temprana, porque cuanto antes podemos pensar que alguien puede estar teniendo un problema, por ahí podemos ofrecer ayuda, ¿sí? La idea no es detectar para poder acusar, sino que es detectar para poder ayudar, ¿sí? Si existe un límite, si esa persona no debería trabajar mientras comienza a hacer un tratamiento, eso es seguridad, y esa seguridad es para la persona que está teniendo el problema, como para algunas otras personas que pueden verse afectadas por el problema que está teniendo la otra persona y que no lo puede controlar solo, ¿sí? Así que la detección puede surgir como algún dato, alguna pregunta, pero el acompañar es clave. Así que bueno, siempre que surgen estas cosas se disparan los mitos, ¿no? Surge alguien contando alguna leyenda urbana de difícil comprobación, ¿sí? La verdad es que pueden surgir, es lógico. Al ser humano le gusta el chisme, le gusta muchas veces exagerar. A veces exagerar es una manera de protegerse, ¿sí? Pero también puede tener efectos negativos cuando uno genera una barrera a veces entre lo que necesita y eso a veces puede hacer que uno tenga consecuencias más graves, ¿no? Fíjense, acá hay algunas, ¿no? Si me operan me pueden drogar sin que yo sepa. A ver, hay un equipo que va a estar cuidando ahí, no una persona sola. Los fármacos están registrados, se registra todo lo que pasa en el quirófano, se documenta todo lo que se utiliza. Fentanilo es una droga callejera que se usa en hospitales. No, mentira, el fentanilo es un analgésico que solo se debería usar en hospitales. La crisis en Estados Unidos es fentanilo ilícito, ¿sí? No es el hospitalario el que generó la crisis en Estados Unidos o en Canadá o en algunos otros países, ¿sí? Si un médico se droga, yo debería postergar mi cirugía. La verdad que eso es excepcional, ¿sí? Siempre es más riesgoso postergar una cirugía o un estudio que debe hacerse que especular con no operarse o no hacerse el estudio por las dudas de que alguien se haya consumido, ¿sí? Que consume es porque quiere, es una cuestión de voluntad. Bueno, esto es algo falso, justamente porque la voluntad está afectada cuando hay problemas de consumo. El consumo recreativo puede ser voluntario, los primeros consumos,
Cuando alguien ya tiene una problemática de consumo, cuando la repetición, se mantiene el consumo a lo largo del tiempo, ya hay cambios en el cerebro y la relación con la sustancia o la conducta que hacen que la persona vaya perdiendo cada vez más la posibilidad de ejercer con su voluntad el control de las consecuencias y de los consumos. Así que vimos juntos Propofol y fentanilo como medicamentos esenciales en el ámbito hospitalario que, usados correctamente, van a ser muy útiles y van a cuidar nuestra salud y salvar vidas todo el tiempo. Las Propofest y el fentanilo contaminado son excepcionales, aunque son de extrema gravedad y no invalidan a nuestro sistema de salud. No debemos postergar cirugías o estudios por miedo. La anestesia es extremadamente segura. Es más riesgoso postergar nuestras cirugías y los estudios que realizarlos, ¿sí? Personal de salud también son personas, son seres humanos que tienen las mismas necesidades que otras personas, que tienen aumentado el requerimiento de cuidado porque están cuidando a otros. Las mejores condiciones laborales pueden ayudar, y disminuir el estigma, entendiendo que son seres humanos, también ayuda. Y la prevención, como siempre hablamos, es algo importante y es algo que nos sirve a todos y que podemos llevar adelante todos con información, acompañando, sin juzgar, y sí ir trabajando en función de la calidad y de los controles en los lugares donde tenemos donde estamos llegando a que nos cuiden. Reforzando entonces, informándonos, vamos a tener más tranquilidad y mayor idea y control de lo que estamos haciendo, poder cuidarnos, ¿sí? Así que informémonos, cuidémonos y también cuidemos a quienes nos cuidan. Muchas gracias y estamos atentos a responder algunas preguntas que puedan ir surgiendo. Muy bueno, muy interesante el webinar. Muchas gracias, doctor Javier Naveros. Y queremos que se agenden nuestros próximos eventos. Vamos a tener el cuidado de los hijos en otoño, el viernes 15 de mayo, con el doctor Alejandro García. Ahí tendremos algunas recomendaciones para la salud en cuanto al cambio de estación entre otoño e invierno. La idea es que estén cubiertos y puedan tener la mayor información posible para prevenir enfermedades. Y luego tenemos otro webinar el martes 26 de mayo que vamos a estar hablando de la ansiedad. El título es La ansiedad, ¿por dónde empezar? Un poco de herramientas para el abordaje y comprensión de los cuadros de ansiedad que vivimos hoy en día. Así que prepárense que va a ser un webinar muy interesante. Y recuerden que también tienen el QR, acá lo vamos a estar presentando nuevamente, el QR para descargarse el certificado de asistencia. Este está disponible solo para suscriptores activos de Brisa Plus, así que si todavía no estás suscrito a Brisa Plus, este es el momento para que puedas obtener tu certificado de asistencia, tanto para este evento como para todos los que tengamos. Así que bueno, con esto vamos finalizando la transmisión de hoy. Les agradecemos mucho por estar del otro lado y recuerden que Brisa Plus está todo en un solo lugar, ¿sí? Brisa Plus, salud en un solo lugar. Nos vemos la próxima. Hasta luego.